Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con muchísima energía para lo que les traigo hoy. Porque créanme, lo de hoy es, Tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos con el alma en un hilo y que promete ser el desenlace de una historia que ha estado plagada de giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en un asunto que involucra nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, han leído bien. Y la cosa se pone seria, porque estamos hablando de su patrimonio, su fortuna, y todo está en juego. El juicio definitivo se acerca y las implicaciones podrían ser, bueno, ya lo veremos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone interesante. Imaginen por un momento la vida de un actor tan exitoso como Can Yaman. Fama mundial, contratos millonarios, una legión de fans que lo adoran. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Pero detrás de los focos y las alfombras rojas, a veces se esconden batallas legales que pueden poner en jaque todo lo que se ha construido. Y hoy vamos a desgranar precisamente uno de esos capítulos, uno que tiene a todos con la respiración contenida. Hablamos de un juicio que se ha arrastrado, que ha tenido sus idas y venidas, pero que ahora parece estar llegando a su punto culminante. El juicio definitivo. Y el objeto de esta disputa, nada menos que la considerable fortuna de Can Yaman. Para entender la magnitud de lo que está en juego, es importante retroceder un poco. ¿De dónde surge este conflicto? Las raíces de este litigio se hunden en una disputa que ha estado latente durante un tiempo, y aunque los detalles específicos a veces son un poco confusos para el público general, podemos decir que gira en torno a supuestas deudas y compromisos financieros que, según se alega, no han sido cumplidos. Piensen en esto como una especie de un nudo financiero que se ha ido apretando con el tiempo, y ahora, los tribunales son quienes deben desatarlo. Lo más intrigante de todo esto es la figura de las personas involucradas en este litigio. No estamos hablando de una disputa menor o un desacuerdo trivial. Las acusaciones que pesan sobre Can Yaman, o al menos las alegaciones que se presentan en su contra, implican sumas de dinero considerables. Y cuando hablamos de patrimonios tan elevados como el de una estrella internacional, las consecuencias de un veredicto adverso pueden ser devastadoras. Se dice, y esto es importante recalcar que son alegaciones, que hay personas o entidades que reclaman a Can Yaman una cantidad significativa de dinero. ¿Se trata de deudas de proyectos pasados? ¿De inversiones fallidas? ¿O tal vez de acuerdos que no se honraron como se esperaba? La verdad es que la información oficial a menudo es escasa en este tipo de casos, y lo que circula son rumores, especulaciones y fragmentos de información que se van uniendo como piezas de un puzzle. Pero la sensación general es que la cantidad en disputa no es para tomarla a la ligera. Piensen en todo el esfuerzo, el talento y la dedicación que Can Yaman ha invertido para llegar a donde está. Cada serie exitosa, cada campaña publicitaria, cada proyecto cinematográfico, todo suma a la construcción de ese patrimonio. Y ahora, todo eso podría estar pendiendo de un hilo, a merced de una decisión judicial. Es una situación que sin duda, debe generar una presión inmensa. Lo que hace este juicio particularmente interesante y podríamos decir que incluso dramático, es el factor de que se acerca su fase definitiva. Esto significa que las partes probablemente han presentado sus argumentos finales, sus pruebas, y que los jueces están a punto de tomar una decisión. No habrá más aplazamientos, no habrá más espera, o al menos eso es lo que se espera. La inminencia de este desenlace es lo que ha hecho que la noticia cobrara tanta fuerza y captara la atención de los medios y por supuesto de todos nosotros. ¿Y qué implica este juicio definitivo? Bueno, en términos generales, se refiere a la etapa final de un proceso judicial donde se presentan las conclusiones y se espera el veredicto. Podría ser la presentación de alegatos finales, la lectura de sentencias, o la resolución de puntos clave que quedaban pendientes. Lo importante es que estamos a las puertas de una conclusión. Y esta conclusión, como decíamos, puede tener un impacto muy significativo en la vida y carrera de Can Yaman. No podemos olvidar que, más allá del aspecto económico, la reputación de una figura pública es un activo muy valioso. Un litigio prolongado, independientemente del resultado, puede generar dudas, afectar la percepción del público y, en última instancia, tener repercusiones en futuros contratos o proyectos.
Así que además del dinero, hay mucho en juego en términos de imagen y credibilidad. Algunas informaciones sugieren que las partes implicadas han estado negociando o buscando acuerdos extrajudiciales durante un tiempo, lo cual es bastante común en este tipo de situaciones. A veces resolver las cosas fuera de los tribunales puede ser la opción más sensata para ambas partes, ahorrando tiempo, dinero y estrés. Sin embargo, si esas negociaciones no han fructificado, es natural que el caso avance hacia su resolución judicial. ¿Qué tipo de defensas podría tener Can Yaman en una situación así? Pues depende mucho de la naturaleza exacta de las acusaciones. Podría argumentar que los acuerdos fueron malinterpretados, que se cumplieron según lo pactado, o incluso que las reclamaciones son infundadas o exageradas. La complejidad de las finanzas y los contratos en el mundo del espectáculo a menudo da pie a interpretaciones diversas, y ahí es donde entra en juego el sistema legal. Además, es importante mencionar que la cobertura mediática de estos casos a menudo tiende a ser sensacionalista. Se exageran los detalles, se especula con los motivos y se crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad legal. Por eso, debemos ser cautelosos a la hora de juzgar o sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí podemos hacer es seguir la evolución del caso con interés informativo, entendiendo que se trata de un proceso legal con sus propias reglas y procedimientos. Lo que me parece fascinante y a la vez un poco preocupante, es cómo la vida de una persona, por muy exitosa que sea, puede verse tan afectada por disputas de este tipo. Nos recuerda que detrás de todo el glamour, hay aspectos muy humanos y, a veces, complicados. La gestión de patrimonios, los contratos, las relaciones comerciales, todo requiere una atención meticulosa, y un desliz puede tener consecuencias serias. Y ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el escenario más probable? ¿Qué podría pasar si el veredicto fuera desfavorable para Can Yaman? Podríamos estar hablando de la obligación de pagar sumas considerables de dinero, lo que podría implicar la venta de activos, la congelación de cuentas, o la imposición de otras medidas financieras. Esto, sin duda, sería un golpe duro. Por otro lado, si el veredicto fuera a su favor, representaría un alivio enorme y la exoneración de las acusaciones. Sería la confirmación de que actuó correctamente o que las reclamaciones eran infundadas. En el mundo legal, como en la vida, hay ganadores y perdedores, y este juicio está llamado a dictaminar quién es quién en esta historia. El hecho de que se califique como definitivo sugiere que se trata de la etapa final, o al menos de una instancia que pondrá un punto y seguido, si no un punto final, a la disputa. Esto es lo que añade la urgencia y la expectación. La espera ha sido larga, los rumores han sido muchos, pero ahora parece que se acerca la hora de la verdad. Y aquí, en nuestro canal, nos gusta mantenerlos informados de todo lo que rodea a nuestras figuras públicas favoritas. Entendemos que la vida de Can Yaman, su trayectoria, y ahora estas vicisitudes legales, son de gran interés para muchos de ustedes. Por eso hemos querido traerles esta información, desgranando lo que sabemos hasta ahora y reflexionando sobre las posibles implicaciones. Es importante recordar que a pesar de las dificultades, las estrellas como Can Yaman suelen tener equipos legales muy competentes. La forma en que se maneje esta situación en los tribunales será clave. La estrategia legal, la presentación de pruebas, los argumentos expuestos, todo ello jugará un papel fundamental en el desenlace. Y para aquellos que siguen a Can Yaman desde hace tiempo, esta noticia puede ser desconcertante. Es natural sentir empatía o curiosidad por lo que le sucede a un artista que admiramos. Por eso nuestro objetivo es ofrecerles una visión clara y objetiva, dentro de lo posible, de lo que está ocurriendo. La aproximación de este juicio definitivo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama y la fortuna. Nos muestra que incluso en las cimas del éxito, existen desafíos y batallas que librar. Y en el caso de Can Yaman, esta batalla parece ser especialmente crítica, afectando directamente a su patrimonio. En resumen, mis queridos amigos, estamos ante un capítulo crucial en la vida de Can Yaman. Un juicio que se acerca a su fin, con su patrimonio en el centro de la disputa. Las implicaciones son significativas, tanto en lo económico como en lo reputacional. Y aunque los detalles exactos pueden ser un misterio para el público general, la inminencia de una decisión judicial es un hecho que no podemos obviar. Así que, para recapitular, hemos explorado las raíces de este conflicto, la importancia de su patrimonio, la fase definitiva del juicio y las posibles consecuencias de un veredicto. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades del mundo legal y de la vida de una estrella de cine.
Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos en este análisis. Su interés y su compañía son lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Tienen alguna opinión al respecto? ¿Les sorprende que un actor de su calibre esté envuelto en algo así? Dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden regalarnos un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!